Gracias, de verdad estamos bien contentos. No saben ustedes de verdad la alegría que hay en nuestros corazones de ver lo que el Señor ha estado haciendo a través de estos 2 años. No nos hemos puesto de acuerdo si fueron 3 o 4 o 2, pero no importa. Lo que el Señor ha hecho a través de ese tiempo. Recuerdo que venimos cuando presentaron el proyecto y fue bien interesante realmente ver cómo presentaban con pasión lo que hoy estamos viendo. Caras de personas que nunca habíamos visto, que no conocíamos, y saber por sobre todo que se está anunciando el mensaje de salvación, que se está anunciando el mensaje de las buenas nuevas, que por sobre todo está siendo exaltado el nombre de Jesús, a quien sea toda la gloria y toda la honra. Amén. Mientras orábamos con respecto a qué íbamos a compartir en este día, de verdad nos pasaban tantos pensamientos y quiere uno hablar tanto de lo que el Señor está haciendo y hay tanto realmente que aprender de lo que el Señor nos está dando, que nos poníamos a pensar por dónde tenemos que llevar la dirección de esto. Y hemos decidido, o sentimos del Señor la dirección de titular incluso esta enseñanza, lo que Dios dice. Y quiero empezar diciéndoles lo que Dios dice para el remanente. Dios dice para el remanente: pueblo mío, prepárate porque lo que has visto hasta el día de hoy no se compara con lo que verás. Porque yo tengo grandes planes, planes para darte un futuro y una esperanza, porque mi voluntad es buena y es agradable y es perfecta y se cumplirá y se manifestará en todos y cada uno de ustedes, dice el Señor. Queremos iniciar la enseñanza haciendo un ejercicio. Quiero pedirles, como sé que todos no podemos vivir el teléfono celular, quiero pedirles a todos que lo saquen. No se los voy a pedir, no se los voy a quitar. Mire, aquí está el mío, para que mire que yo también lo voy a sacar. Lo primero que vamos a hacer es ponerlo en vibrador. ¿Sí? Ok, ya estamos. Quiero ver, levanten todos su teléfono, pónganlo sin alto. Ok. ¿Qué es lo que sucede si dejamos caer el teléfono? Si lo soltamos. ¿Por qué se quiebra? ¿Se va a caer o no? Si yo lo suelto, se cae. ¿Por qué se cae? ¿Por qué? Pero yo no la miro aquí. ¿Alguien mira la gravedad? No la vemos. Mas, sin embargo, es una ley que se cumple. Las leyes de Dios muchísimas veces no las vemos. Mas, sin embargo, se cumplen en nuestras vidas. Ahora, hagamos la siguiente parte del ejercicio. A ver, ¿quién se anima? Ninguno, qué cobardes son. Por eso hay que tenerlo con una buena cubierta. Dios tiene un buen plan. Voy a suponer otro ejemplo para que vayamos sentando las bases de lo que Dios dice y nos quiere decir el día de hoy. Asumamos que esta parte de aquí es una piscina llena de pirañas. Yo no las miro. El agua está verde y hasta se me prestó la alfombra verde. Es un río lleno de pirañas. ¿Qué pasa si yo hago esto? ¿Me comen? ¿Sí o no? Sí, me disfrutarían. Ahora, lo importante de esto es que yo no las miro, mas sin embargo están ahí. Por naturaleza van a actuar en contra de mi persona y me van a comer. La ley de la gravedad no la miro, pero si suelto algo va a caer. 9.8 kilómetros por segundo. ¿Sí? Las pirañas no las veo, mas sin embargo me van a comer. Yo no les puedo decir: ay, pirañas, solo quiero nadar. Por favor, quídense. En lo que yo nado y después regresan. Ellas no me van a obedecer. Y muchísimas veces el pueblo no le obedece al Señor en lo que Dios le está mandando y Dios le está diciendo. Cuando estábamos en la alabanza y en la adoración, hubo un momentito en que sentí que debía quedarme en silencio. Y me quedé en silencio y oí las voces de todos. Y cuando oía las voces de todos cantando con ganas, con todo su corazón, entonces yo empecé a sonreír y me imaginé que igual nosotros habíamos logrado sacarle una sonrisa a Dios en el cielo. Cuando veníamos para acá, conté el número de iglesias que vi en nuestro camino. Fueron aproximadamente 6 entre grandes y pequeñas y medianas. 6 del recorrido que tuvimos de allá para acá, que fueron lo más tal vez
10 minutos, lo más. Y yo pensaba, y cuando estaba en la alabanza, el hermano dijo, aquí estamos el remanente. Somos un remanente de personas que vamos a levantar un altar para Dios en este lugar, en Quetzaltenango. Entonces recordé en el recorrido y la avenida, yo casi siempre estoy observando qué está pasando a mi alrededor, pero vivo y me levanto intencionalmente mi día para ver qué hay de Dios para mí este día. Y entonces cuando oí, yo dije, qué lo hermoso lo que pasa en Quetzaltenango, los domingos a las 10 de la mañana, porque cuando pasé, algunas ya estaban adorando a Dios. Es el único día que nos unimos, la mayoría, no sé cuánto es el porcentaje de las personas que amamos a Dios en Quetzaltenango, y que nos reunimos intencionalmente el domingo a las 10 de la mañana para adorarle. Lo más importante que pasa el domingo es cuando unimos nuestras voces a uno solo y adoramos al Rey de Reyes y Señor de Señores. El título del mensaje, por supuesto, es ¿qué dice Jesús? Lo que Jesús dice. ¿Qué les dijo Jesús en el momento de la adoración? Porque Él nos habla en todo momento. Cuando intencionalmente le adoramos porque Él es santo, santo, porque nuestra vida gira alrededor de Jesús, porque todo lo que pasa gira alrededor de Él. Y eso es lo hermoso que pasó esta mañana. Pero muchos tal vez estamos un poco distraídos y solo cantamos por cantar. Y a veces no le ponemos atención a las letras, pero de igual manera, yo pienso que esta mañana le sacamos una sonrisa a Dios. Cuando le adoramos todos y venimos, mírense todos, miren a su vecino, miren qué bonitos están todos. Dígale, ay, qué lindo veniste esta mañana. Y me alegra tanto verlos, porque ¿saben para qué se arreglaron? Se arreglaron para venir a adorar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Gloria a Jesús. Es bueno, si le va a dar un aplauso al Señor, déselo con todas las ganas. Los capítulos 5, 6 y 7 del libro de Mateo nos describe una preciosa prédica del Señor, una preciosa enseñanza que el Señor dio. Para muchos es considerada la constitución del reino de los cielos en la tierra. Y empieza con las bienaventuranzas. Y empieza el Señor diciendo quiénes van a ser más que felices, quiénes van a ser dichosos, y poner los requisitos de lo que nosotros deberíamos de alcanzar, ese nivel de felicidad en el cual Dios nos quiere viviendo. No es para el futuro, sino que es para que lo vivamos, lo experimentemos y lo disfrutemos en el presente. Necesitamos poder movernos y actuar en lo que Dios nos está pidiendo. Pero el Señor Jesucristo empieza esta parte de las bienaventuranzas haciendo símiles bien interesantes, porque se va de un lado al otro, podríamos decir, del péndulo. Y empieza diciendo, por ejemplo, bienaventurados los pobres en espíritu. ¿Cómo así? Bienaventurados los pobres. ¿Un pobre podrá ser feliz? ¿Quién de aquí no quiere ser feliz? Que levante su mano. ¿Quién quiere ser feliz? Hay algunos que no quieren ser porque no levantan su mano. Pero todos estamos buscando la felicidad. ¿Sabe cuál es el problema? Que normalmente buscamos la felicidad no donde la deberíamos de estar buscando. Estamos buscando una felicidad pasajera, ligera y pasajera. Buscamos la felicidad en las cosas materiales. Buscamos la felicidad en tener posesiones, en adquirir un vehículo nuevo, en tener una casa lujosa, en tener ropa de marca. En lo que usted quiera, gastamos el tiempo buscando la felicidad. Cuando realmente deberíamos de ir y buscar lo que va a causar gozo en nuestras vidas y lo que va a establecer y va a marcar la diferencia para la gente que está en el mundo. La gente que no conoce a Jesús diga, yo quiero lo que ellos tienen. Y es el gozo que tenemos y experimentamos en el interior de nuestras vidas. En el Nuevo Testamento hay dos palabras que se usan para definir felicidad. Una es la palabra eulogemenos, que significa una felicidad exterior. Esa es la que podemos lograr cuando tenemos materiales. Y la otra palabra es la palabra Macarios,
que básicamente describe la felicidad que emana del interior. Esa es la felicidad que Dios quiere que nosotros experimentemos y que vivamos de forma permanente. Hay un texto, y les voy a pedir, vamos a entrar directamente al tema de lo que Dios nos quiere decir. Mateo capítulo 5, versos del 17 al 20. Antes de que vayan un poquitito antes de ese versículo, en el capítulo número 4 de Mateo, como dijo Sergio, el Mateo capítulo 5, 6 y 7 es el mensaje que Jesús nos quiere decir. Mateo 5, 6 y 7 es un mensaje donde está el carácter y las características de lo que es verdaderamente Jesús. Y lo que hace es que se sienta para trasladar un mensaje para que vivamos el mensaje de Jesús, lo que Él es. Y en Mateo 23, antes de leer el que tienen ya listo, dice: y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad, versículo 23, 4, 23, y toda dolencia en el pueblo. Y se difundió su fama por toda Siria, y le trajeron todos los que tenían dolencia, los afligidos de diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los sanó. Y le siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. Viendo la multitud, subió al monte, y sentándose vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca enseñaba. Y se tomó el tiempo de enseñar, porque Mateo 5, 6 y 7 nos da las bases y el fundamento de Hechos para adelante. Cuando nosotros vemos la esencia de lo que Jesús es y de lo que Jesús nos enseñó, eso es lo que Jesús dice para esta mañana. Mientras Janet leía, estaba viendo, el último versículo que leyó fue el capítulo 5, versículo número 1. Dice: viendo la multitud, subió al monte, y sentándose vinieron a él, ¿quiénes? Sus discípulos. Los que estamos aquí somos discípulos del Señor. Esta enseñanza del Sermón del Monte no es para la gente del mundo, es para nosotros, es para los que hemos sido escogidos por Él. Él quiere hablar y sentar una base, y quiere hacer algo diferente en nuestros corazones. Versículo 17 dice: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido a abrogar, sino a cumplir. Porque es cierto os digo, que hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo sea cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, y así enseña al hombre, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Jesús no está diciendo que Él va a quitar la ley. Él realmente nos está dando las bases y los parámetros para que como creyentes podamos cumplir con la ley, con los mandamientos, con cada uno de los preceptos que Él tiene. Y aquí quiero hacer un paréntesis que me parece sumamente interesante que podamos hacer. En el libro de Éxodo leemos que el Señor a través de Moisés enseñó los 10 mandamientos. Y hago la pregunta aquí: ¿quién se sabe los 10 mandamientos de memoria? Que me los pueda decir en este momento. Ok, tarea número 1. Tenemos algo que tenemos que aprender, porque esa ley, los 10 mandamientos son para nosotros en la actualidad. Tenemos que amar a Dios por sobre todas las cosas. No podemos matar, no podemos hurtar, etcétera, etcétera. Es sumamente importante, amados hermanos, que nosotros nos aprendamos los 10 mandamientos. Y no solo aprenderlos de decirlos, sino que los pongamos en nuestro corazón para poder vivirlos. Si empezamos con 10 mandamientos, nuestra vida va a ser completamente cambiada y transformada. Porque Él vino a cumplir, ¿qué? La ley y los profetas. Y entonces, comencemos por cumplir la ley y después empecemos a ver todo lo que dice a través de los profetas. Cómo Él empezó a desarrollar su vida, su ministerio, cumpliendo lo que a través de la historia de la Biblia había sido escrito acerca de Él.
Cada uno de los libros de la Biblia hacen una descripción sumamente interesante de quién es Jesús. En el libro de Génesis dice que Él es la palabra, que Él es el principio, que Él es la creación. En el libro de Éxodo dice que Él es el libertador. Y así sucesivamente. Eso sería objeto de otra prédica, entonces me puedo picar y no vamos a terminar. Cuando hablamos de Jesús y la ley, Jesús habla. Este es el sermón del monte, Mateo 5, 6 y 7. Pero cuando Jesús habla acerca de la ley, dice, yo no vine a que la ley no se cumpliera. Pero cuando vemos una moneda, si ustedes ven la moneda tiene una cara y un escudo, siempre, ¿sí o no? Siempre tiene dos lados. Un lado es la ley, y la ley fue dada en el monte Sinaí, dictada a Moisés, pero la gracia fue dada en el monte Calvario por la sangre de Jesucristo. Pero una no está sin la otra. La ley y la gracia están juntas. Siempre necesitamos conocer cuál es la ley y conocer verdaderamente de qué se trata. Eso es lo que está diciéndonos Jesús hoy. Jesús nos está regresando al sermón del monte porque ahí está su carácter y ahí está su esencia para que nosotros hoy en día la empecemos a caminar y vivir. Y si la vivimos, vivirla cada día más a la plenitud de Él. Que de verdad conozcan, Sergio dijo al inicio, que cualquier cosa, que nos vean en la calle, que vean que nosotros tenemos a Jesucristo. ¿Qué es lo que hace la diferencia en nuestra vida? ¿Cómo conoce la gente de afuera si nosotros somos el remanente? Nosotros somos los que vamos a mostrar quiénes somos en Jesús. Nosotros tenemos cierto olor y cierta característica. Mire a su vecino y dígale que le dé una sonrisa, porque están muy serios hoy. Enséñale los dientes. Un amigo que tenemos, que nos juntamos regularmente con él, y me dice, antes los cristianos se conocían porque no tomaban, no fumaban y no bailaban pegado. Por eso se conocían antes. ¿Se recuerdan ustedes? Antes rapidito la gente decía, no fuma, no toma y no baila pegado, es porque es evangélico. Pero hoy, ¿cuál es la diferencia con nosotros? ¿Cuál es su gracia? ¿Cuál es la gracia de Jesús? Y su sangre habla por mí. Si su sangre está sobre mi vida, ¿cuál es la diferencia? Donde usted y yo vamos, Cristo entra con nosotros. Nunca se sale. Y ahí es donde nos reconocemos. Pero ¿cuál es el sello? Si somos el remanente. Leía el versículo de allá de abajo en Filipenses y lo estaba buscando ahorita. Ahí están las características de lo que nosotros somos. ¿Qué es Cristo en nosotros? Es la experiencia de gloria. Él está en nuestra vida. Y a donde yo voy, Él entra conmigo. Y este amigo nos decía, ¿saben qué es? ¿Por qué nos conocemos ahora? Debemos ser un poco más amables, sonreírle a toda la gente, para que haya un distintivo en nosotros, que Cristo mora en mí, porque Él es la esperanza de gloria, porque Él me da su gozo, su paz, su amor, porque Él es en mí. Porque yo soy el templo y toda la gente debe saber que yo soy una hija de Dios y que tengo un sello, no porque lo digo, sino porque lo vivo. Los judíos en Jerusalén, ¿saben por qué les cuesta tanto en creer en Cristo? Por el testimonio de las personas. Tenemos un amigo en Beersheba y dice, es tan difícil, ahí está su iglesia, pero dice, es tan difícil hablarle a los judíos de Jesús. Y la única manera, el arma poderosa que tenemos es el testimonio de vida. Yo no puedo estar peleando con mi vecino ya. Yo no lo puedo estar criticando, porque si critico a mi vecino, critico a Cristo, porque Él también está hecho a su imagen y a su semejanza. Jesús en mí es la experiencia de gloria. Debemos de emanar o irradiar su amor, su gracia, su gozo.
Eso es el verdadero remanente. ¿Saben? El otro día nos invitaron a un evento y yo fui sola y subí al elevador. Y cuando subí al evento, iba a un evento donde habían invitado solo los pastores, solo era de pastores el evento en Guatemala. Y cuando entro al elevador, iban alrededor de 8 personas con una cara, así, y bien entacuchados. Y entro yo sonriendo y les digo, buenos días, buenos días. Y empiezo queriendo ser amable y digo, ¿dónde será el evento que voy? ¿En qué piso será? Era un silencio total. ¿A dónde cree que iban? Iban al evento. Y todos, cuando yo los vi, iban ahí todos en bloque. Nadie se conocía. Intencionalmente yo, cuando entro a un elevador, digo, buenos días, ¿cómo está? ¿A dónde va? ¿Cómo se llama? En la fila de un banco, en cualquier lugar, toda la gente que no tiene a Cristo tiene una necesidad de Jesús que ustedes no se imaginan. En el colegio, en la universidad, pregúntenle a la gente y díganle, ¿tú tienes alguna necesidad por la cual tú quieres que yo ore por ti? Primero se desmayan y después les dicen, sí, tengo una necesidad. Todo el mundo tiene una necesidad. Yo tengo una necesidad para que alguien ore por mí. Todos tenemos un arma en la mano. Eso dice Jesús. La ley y su gracia. Su gracia está en mí. Jesús continuamente, durante el Sermón del Monte, estaba denunciando la mala práctica y la mala enseñanza que los escribas y los fariseos transmitían al pueblo de Israel. Se habían basado en estructuras de tradiciones y existía lo que llamaban ellos la Mishnah, que básicamente se referían a lo que maestros de la ley habían dicho antes. O sea, nada lentos, los fariseos de la época de Jesús, lo que hacían es que culpaban o responsabilizaban de lo que estaban enseñando a maestros de maestros de maestros, o sea, a la gente que antes había enseñado sobre el tema, y entonces lo responsabilizaban a ellos. Pero todas esas malas enseñanzas estaban siendo transmitidas al pueblo en el momento de Jesús. Como el día de hoy, muchas malas tradiciones, como el día de hoy, muchas malas enseñanzas están permeando al pueblo del Señor. Dice el Señor para Iglesia El Remanente, continúen perseverando en la enseñanza de la palabra, continúen perseverando en una sana doctrina, continúen haciendo y exaltando el nombre de mi Hijo Jesús. Continúen exaltando, glorificando a aquel que es digno de toda alabanza y toda oración, dice el Señor. Gloria a Jesús. Gloria a Jesús. Hay 6 antítesis en el Sermón del Monte. Y las antítesis son, habéis oído que fue dicho. Así vivían ellos. Pero ¿saben qué decía Jesús? Pero yo les digo. Venía acá a arreglar todo lo que ellos habían mal interpretado de la ley. Y muchas veces nosotros tenemos varias cosas que hemos mal interpretado en la Escritura. Pero hoy Jesús dice, pero yo les digo. Y le da el giro a lo que es todo lo que ellos habían interpretado mal. Y ahí, después de Jesús y la ley, encontramos a Jesús y la ira, en Mateo capítulo número 5, 21 al 26. Y la palabra dice, oíste que fue dicho. Todo lo que ellos habían oído de la mala interpretación de la ley. No matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo les digo, cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y ahí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja ahí tu ofrenda delante del altar y reconcíliate primero con tu hermano. Entre tanto que estás con él en el camino, no sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de ahí hasta que pagues el último cuadrante.
El Señor Jesús lo que está haciendo aquí está recordando uno de los mandamientos cuando dice, no matarás. Y a los cristianos el Señor nos quiere llevar a un nivel diferente de relación con Él. Para los antiguos era suficiente con el no matarás. Para nosotros ni siquiera tenemos que insultar al hermano. Ni siquiera le tenemos que decir necio, dicho en otra palabra. ¿Cuántos de aquí le hemos dicho quizá a alguien, a la que tonto fuiste? Eso es considerado como que estuviéramos matando a la persona por el Señor. Y nosotros tenemos que guardar nuestra boca cuando estamos hablando y diciendo las cosas. Nosotros tenemos que cuidarnos de lo que decimos para poder marcar y ser la diferencia en un mundo y en una sociedad decadente el día de hoy. El mundo de afuera. ¿Cuántos no hemos visto a la gente que va en el vehículo y va insultando a medio mundo? Le va diciendo de todo, no lo voy a decir aquí, pero les van diciendo de todo. Nosotros como creyentes tenemos que marcar la diferencia. Iglesia El Remanente han sido llamados para marcar la diferencia. Iglesia El Remanente han sido llamados para bendecir y no para maldecir. Amén. Iglesia El Remanente han sido llamados para anunciar las buenas nuevas de salvación y no para anunciar la falsa esperanza que a través de los años ha sido instituida por la ley. Y voy a marcar aquí decir, por la iglesia tradicional en Guatemala. Tenemos que marcar la diferencia. Tenemos que regresar al fundamento de la palabra para que nuestra vida sea diferente. Gloria a Jesús. Tenemos que regresar y establecerla, no solamente a través de lo que hablamos, sino tenemos que establecerla en nuestros corazones para poder vivirla y para poder sembrarla en el corazón de la siguiente generación. La única forma en que nuestra nación va a ser transformada es por medio de la renovación del entendimiento, y el entendimiento renovado cuando la palabra es implantada. Nosotros tenemos que esforzarnos en llenar nuestro corazón de la verdad de la palabra de Dios, de lo que Jesús dice y no lo que las tradiciones dicen, de lo que la verdad de la palabra de Dios dice y no lo que los falsos maestros nos pueden venir a enseñar. Necesitamos glorificar a Dios, no solamente con nuestras palabras. Necesitamos glorificar a Dios a través de nuestros pensamientos, de nuestras acciones y de nuestras actitudes. La Biblia dice, airaos, pero no pequéis. Yo un día iba manejando en Guatemala y se me atravesó una camioneta. Y miren, de verdad, vive Dios, que no lo maltraté, pero sí saqué la mano y le hice así. El 80% de nuestra comunicación son acciones y actitudes. El 20% es lo que hablo. El 80% de nuestra comunicación son actitudes y acciones. El 20% lo que hablo. Entonces saqué la mano y era cerca de la iglesia. En el ratito yo dije, ay, si fuera alguien ahí de la iglesia y me viera. Eso sí pensé, eso sí lo pensé. Inmediatamente vino una voz que me dijo, yo estoy aquí, dentro de ti. Le dije, perdóname, Señor. Y eso que no lo maltraté. No dije nada. La verdad es que no digo malas palabras. Sí digo algunas que en léxico guatemalteco, pero malas palabras no. Pero nosotros debemos, Jesús dice que debemos ser diferentes, que debemos testificarle a Él, porque si no, solo estamos jugando a ser evangélicos. Su esencia es el Sermón del Monte. Ahí está absolutamente todo. Y lo que viene es Jesús y el adulterio. Y cuando Jesús habla acerca del adulterio, el adulterio está en los 10 mandamientos, está en la ley. Y otra vez, habéis oído. Perdón, hay algo que es sumamente importante que mencionemos de la parte anterior del no matarás. Y es que Jesús lleva esta enseñanza a un nivel diferente y a un nivel superior. El Señor Jesús ahora lo lleva a un nivel de aplicación práctica en nuestra vida. No solamente para los discípulos con los que Él estaba compartiendo, es para todos y cada uno de los que estamos en este lugar. Lleva este nivel a un nivel diferente y dice el Señor que es necesario que nosotros estemos en completa paz al momento de llevar nuestras ofrendas. Antes solo decía no matarás, pero después lo lleva a un nivel práctico y dice que tenemos que estar en paz con las demás personas. Muchísimas veces traemos la ofrenda y tal vez nos peleamos con el hermano que está en la parte de afuera.
Tal vez peleamos con alguien que nos dijo no se puede parquear en este lugar. Tal vez veníamos peleando con nuestra esposa, o venías peleando con el esposo, o venías molesto con los hijos, o te peleaste con el pastor porque no te saludó el domingo que tú pasaste por allá por el parque de la feria y él estaba viendo para arriba, pero no te saludó y te enojaste con él. Tenemos que estar prestos y dispuestos a perdonar y a reconciliarnos. Ahora, ¿qué es lo que nos corresponde hacer? Perdonar relativamente es fácil. Pedir perdón, qué difícil es. ¿Por qué? Porque va de por medio del orgullo y el ego. Va de por medio del, no, que Él venga a pedirme perdón a mí. Como cristianos hemos sido llamados a ser personas humildes, a ser pacificadores, a establecer una buena relación con las demás personas. En cuanto sea posible, dice la palabra del Señor. En cuanto sea posible, ¿qué? Peléate con todos. En cuanto sea posible, tenga una buena relación. Amémonos los unos a los otros. Respetémonos los unos a los otros. Lo que Jesús quiere es que su enseñanza, la enseñanza de la palabra, no se quede solamente en una palabra escrita en papel, sino que sea establecida en nuestros corazones y que la vivamos de tal forma que la gente mire que somos gentes y personas diferentes. Que la gente mire que las personas que se congregan en iglesia en remanente son personas que viven, atesoran, aman la palabra de Dios y la establecen en todos los lugares donde van. Ese es el sello que Dios está poniendo sobre sus corazones. En esta iglesia, Dios está poniendo un sello y la diferencia va a ser que en cuanto dependa de ustedes, mantengan la paz con todos. En cuanto dependa de mí, mantengo la paz con todos. Y el verdadero testimonio donde encendemos el altar para Dios es en los hogares y en las casas. Cuando vamos con los hijos y les preguntamos cómo es la vida de papi y mami durante la semana, ¿cómo estamos ahí en casa? Y la otra antítesis es Jesús y el adulterio. Y la palabra en Mateo 5:27 dice, oíste que fue dicho, otra vez, no cometerás adulterio, pero yo os digo que cualquiera que mire a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Cuando los 10 mandamientos dicen no adulterarás, ese es uno de los mandamientos que falla a todos. Cuando se adultera, se le falla a Dios, se deshonra al padre y a la madre, se falla a todos los mandamientos. Pero oíste que fue dicho, no cometerás adulterio. Al estudiar encontramos que el segundo ejemplo del nivel de Jesús lleva los mandamientos. Jesús establece que no constituye delito a los ojos de Dios solamente la acción del adulterio que ha sido prohibido, sino también el pensamiento prohibido. Por hoy se dice la palabra en el Nuevo Testamento que siempre llevemos cautivo nuestros pensamientos a su obediencia, porque pecamos también con el pensamiento. Y algunas personas suelen decir a esto, es que solo me eché un taco de ojo. Perdón, codiciaste en tu corazón, adulteraste en contra de Dios, pusiste tu corazón en cosas diferentes. Iglesia, no confíes en las cosas de los hombres, no confíes en las cosas que ves con los ojos. Pon tu confianza, pon tu corazón, deposita todo lo que tienes en la confianza que tenemos que tener para con Cristo Jesús, para con Dios. Porque mi Dios es mi proveedor, mi Dios es el que me guarda en absoluta paz, mi Dios es el que provee para todas mis necesidades, mi Dios es el único que yo puedo confiar plena y absolutamente. Iglesia, no confíes en lo que tus ojos miras, confía en lo que tus ojos espirituales deben de decir que debes de confiar. Confía en lo que la palabra de Dios dice, porque mi Dios cumple todas y cada una de sus promesas para nosotros los que confiamos en Él. La iglesia remanente es llamada en este tiempo para otra estación y para una nueva estación. Y ustedes son parte, invitados, no por casualidad, sino son parte de ese nuevo tiempo y esa nueva estación. Dios va a mover a otro nivel y la diferencia va a ser la esencia que el mensaje
de Jesucristo está siendo trasladado tal cual es su verdad. La otra antítesis que Jesús presenta es Jesús y el adulterio. Mateo capítulo número 5, 31 y 32. Y otra vez, también os fue dicho, cualquiera que repudia a su mujer, dele carta de divorcio, pero os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hasta que ella adultera, y el que se casa con la repudiada, comete adulterio. Cuando leemos y profundizamos en esa antítesis de Jesús y el divorcio, en esa época, en el contexto, habían dos escuelas de pensamiento bajo dos rabinos. El rabino Gilel, que decía que si yo me hacía mala una cola, me podían dar carta de divorcio. Si yo cocinaba algo que no estaba bien sazonado, podían dar carta de divorcio. Y la otra escuela de pensamiento, Shimanán, creo que era el otro rabino, decía que él jamás se podía dar carta de divorcio. Jesús conocía el contexto. Siempre que decía, habéis oído, pero yo les digo, él conocía los contextos y sabía que estaban entre esos dos pensamientos y lo que querían, como siempre, era ponerle una trampa para ver qué decía acerca del divorcio. Pero Jesús regresa siempre al principio. Y cuando Jesús les dice, y vamos a ver el texto paralelo que es Mateo 19, cuando él está hablando de Jesús y el divorcio, dice, fue extendida la carta de divorcio para los fariseos de corazón duro, mas no para mis discípulos. Y viene, mas al principio no fue así. Y cuando estudiamos ese principio, ¿a qué se refiere? El principio es Génesis 2, cuando dice, ya no son más dos, sino uno. Nunca habla del divorcio, siempre va al matrimonio. Cuando nosotros estudiamos la profundidad de lo que verdaderamente Jesús dijo en la antítesis, nos hace caminar diferente y ser diferentes. Recientemente en la iglesia yo prediqué acerca de este mensaje y tuvimos muchos, como 2 meses orando para trasladar el mensaje y me toca a mí trasladar el mensaje. Y todos orando y hablando y qué iba a pasar, porque al final dijimos, en llaves de Sión no casamos divorciados. Y lo establecimos al final, después de haber entendido lo que verdaderamente dice Jesús acerca del principio. Cuando se unen las esencias y cuando se es uno, ya no serán más dos, sino uno, ya no tenemos otra explicación. Pero habéis oído que antes no conocía a Jesús, pero ahora sí, y entonces lo puedo hacer. Pero yo les digo que al principio no fue así. Gracias, Jesús. Es muy fácil realmente poder decir, yo quiero creer en la palabra. Porque lo podemos decir y podemos aparentarlo. Pero lo importante es realmente, ¿estamos dispuestos a vivir lo que la palabra de Dios dice? ¿Estamos dispuestos a escudriñarla y ver qué es lo que Jesús dice? Porque Jesús es del espíritu de la ley. No es que sea legalista, Él es del espíritu de la verdadera ley. Él tiene el conocimiento de con qué espíritu fue escrita la ley. No para condenación, mas sí para marcar los límites, para que pudiésemos caminar en el camino sin salirnos de él, agradando a Dios en todo momento. Quisiera hacerles una pregunta. ¿Quiénes quieren conocer lo que Jesús dice para sus vidas? La pregunta siguiente sería, ¿quiénes quieren vivir lo que Jesús dice y enseña? Cierra tus ojos por un momento, por favor. Hemos tomado la ley y hemos tomado las enseñanzas de la Biblia, las enseñanzas de la palabra de Dios, casi que como una historia, casi que como una anécdota para nuestras vidas. Pero el Señor el día de hoy quiere decirte, Iglesia El Remanente,
porque Él quiere que tú escudriñes la palabra y la vivas. Quiere que la hagas un precioso tesoro para tu corazón, que la ames de tal forma que quieras conservarla siempre contigo, que la quieras cuidar y que la quieras vivir. No se trata de que solamente digas amén a lo que te enseñan. Dios quiere establecer un nivel de comunión diferente y más profundo con cada uno de nosotros. Dios quiere establecer un nivel diferente de hijos, de discípulos en este lugar. Y solo se va a lograr en la medida que, digamos en nuestro corazón, yo quiero ser como Cristo. Yo quiero ser como Jesús. Yo quiero caminar y vivir como Jesús lo hizo. Yo quiero ser llamado realmente cristiano, no porque me llamo cristiano, sino porque realmente vivo como Cristo Jesús lo hizo.